Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy me gustaría compartir con vosotros algunos casos sucedidos en Brasil de los que en los últimos años se habla muy poco, yo diría casi nada. Y Brasil es uno de los puntos calientes del planeta donde suceden cosas sencillamente únicas y alucinantes. Hay una virulencia extraña ahí de casos muy agresivos en que tanto las naves como los humanoides, como los fenómenos ovni que suceden, son muy agresivos con los testigos. La verdad es que es bastante terrorífico. Sin ir más lejos, el maestro recientemente fallecido, Salvador Freixedo, ya nos relataba casos terribles de personas, de brasileños abducidos que habían sufrido extrañas mutilaciones. No solamente hablamos de el ganado, sino de seres humanos que han sido mutilados, que han aparecido muertos con extrañas incisiones de precisión quirúrgica. Sin embargo, hoy vamos a centrarnos en algunos casos que realmente también ponen la piel de gallina, como por ejemplo el sucedido en 1977 en la isla ribereña de Colares, situada en la desembocadura del río Amazonas, en Brasil. Ahí, pues nada, en este año citado, 1977, la población se vio literalmente asediada por unas extrañas naves de todo tipo de colores y tamaños y formas. Algunas eran cilíndricas, otras eran pues más alargadas, lo que sería un ovni puro. Y la verdad es que este caso es conocido como las luces chupa chupa. Así los bautizaron los brasileños, las luces chupa chupa, porque producían un efecto en que los testigos sufrían quemaduras por todo su cuerpo, sufrían también un cuadro de ansiedad, taquicardias y sobre todo, lo más interesante, a nivel médico, como si se les hubiese absorbido la energía. Precisamente por eso era las luces chupa chupa. Hubo 400 casos documentados por médicos. Solo dos de estos testigos murieron, lamentablemente debido a un paro cardíaco. Pero ya os digo que fue bastante sonado. Aquí os muestro algunas fotografías de quemaduras, generalmente en el abdomen, en el pecho o en el cuello. Otro caso también muy sonado en Brasil y del que desgraciadamente se habla muy poco, se ha como archivado de alguna manera, es el caso del pobre agricultor brasileño João Prestes. Este hombre sufrió, digamos, un baño de luz, se le aproximó una nave desconocida, fue bañado por su luz, una especie de radiación, y a partir de ese momento el hombre empieza a encontrarse mal. Cuando regresa a casa delante de toda su familia, empieza a sufrir una auténtica descomposición en la que todos vieron cómo su piel se iba derritiendo, dando paso a los huesos, los tendones y la carne se iba fundiendo como si fuese de queso. Esto sucedió al punto de que este hombre finalmente, por supuesto, falleció y se lo llevaron de su casa en una carretilla, subido en una carretilla convertido en un amasijo de carne. Es uno de los casos más graves y desagradables que ha dado la ufología en Brasil. Pero también hay que recordar otro caso muy importante de un señor llamado Aeromar. A principios de los 80 sucedió este caso. Este hombre llevaba ya tiempo acosado por unos hombres que vestían unos trajes con corbata, vestidos de negro, y le estaban asediando, ciertamente, porque le seguían allá por donde iba. Este caso fue muy interesante porque el hombre se presentó varias veces a la comisaría de policía denunciando este acoso. Y en algunos casos se presentó incluso con su propio jefe en el puesto para atestiguar de que la cosa iba en serio. Sin embargo, no le querían hacer demasiado caso. El hombre estaba desesperado porque noche y día lo perseguían con vehículos y finalmente, en una de esas ocasiones, este hombre se lo llevaron en un vehículo oscuro hasta una planicie donde el hombre dice que vio una nave flotando de una especie de objeto discoidal que estaba situado a pocos metros del suelo, estaba flotando. De la parte posterior de esta nave surgía como una especie de rayo de luz y esos hombres lo empujaron para el centro de esta luz. Una vez dentro, este hombre dice que fue izado por un sistema de antigravedad hacia arriba a la nave y una vez dentro, el hombre quedó absolutamente paralizado. Lo tendieron en una especie de camilla, le hicieron todo tipo de experimentos, pero lo más dramático de este caso es que esos hombres vestidos con traje negro que lo habían secuestrado se mostraron ante él en cuestión de segundos, se transformaron en humanoides reptiles con escamas.
Estamos hablando de principios de los años 80, cuando apenas había absolutamente nada de información sobre el tema reptiliano que popularizó tanto a mediados de los 90 David Icke. No se sabía sobre esta cuestión. Este hombre no pudo haber extraído absolutamente nada de este tema. Sin embargo, estos hombres presentaban una tez, un aspecto, ya os digo, escamoso, como de lagartos. Lo más interesante es que cuando lo liberaron a este hombre, y parece que le habían transmitido mentalmente imágenes sobre la formación de la Tierra, imágenes cósmicas, algo muy interesante que este hombre seguramente se habrá perdido ya. Este caso, ignoro si este hombre está vivo o muerto, pero es muy interesante el caso de Aeromar, porque para él pasaron 5 minutos, sin embargo se ve que en realidad habían transcurrido varias horas. Como veis, en todo el mundo, en todas las partes del mundo, en toda la geografía del globo, vemos lo mismo. Humanoides que tienen la capacidad metamórfica de transformarse a aspecto reptil. Lo interesante es que hasta que David Icke no popularizó todo esto, parecía que muchos ufólogos no atisbábamos la naturaleza y dimensión de este fenómeno, que ya estaba apuntalado y avalado por todos los textos antiguos. De alguna manera, yo creo que lo más interesante que aportó David Icke en su momento es que hizo que dirigiéramos la mirada a este fenómeno, pero también en la antigüedad, porque ahí están los textos que nos hablan de exactamente lo mismo que le tocó vivir a este brasileño Aeromar. Con este vídeo de hoy lo que he pretendido es, de alguna forma, recordaros, refrescaros la memoria de que constantemente vamos viendo cómo aparecen testigos de los años 80, de los años 70, 60, muy atrás en el tiempo, antes de que se hubiese popularizado todo esto, y estaban ya hablando de estas cuestiones. Yo me pregunto hasta qué punto se ha estado ocultando todo esto. Hasta qué punto los medios de difusión pudieron tener acceso a este tipo de casos y se ignoraron, se archivaron. Por ser algo tan extraño hablar de reptilianos, que probablemente ni siquiera se atrevieron a desempolvar estos archivos y presentarlos al público, por miedo quizás incluso a la reacción de las personas. Pero ahí están estos casos y os recomiendo que busquéis información sobre toda la casuística, el caso Varguina, por ejemplo, también caso de OVNI, que parece que también es otro UFO crash, otro OVNI accidentado del que recuperaron una especie de entidad muy extraña. Hay mucha casuística, mucha de ella desgraciadamente terrorífica en Brasil, pero muy interesante. Os recomiendo que también reviséis todo esto. Yo estoy convencido de que con el tiempo vamos a llegar a una especie de convenio o lluvia de datos que nos va a permitir ya definitivamente a todos ser conscientes de que hablar de reptilianos no es anticientífico ni es ninguna locura. Está avalado por miles y miles de textos antiguos y casuística moderna y antigua de ovnis, de abducciones en donde aparecen estas entidades. Casi siempre sus morfologías son muy parecidas y sobre todo sus intenciones casi siempre suelen estar vinculadas a manipulación genética. Pero no debemos olvidar que también hay casos como el de Robert Dimos, que también os ilustré con este interesante episodio, un pintor, escultor catalán, que le tocó vivir un caso precisamente en Brasil también, en Fortaleza, pero en este caso fue positivo, tuvo un contacto visual con una nave, dentro de unos ventanales de esa nave pudo divisar a unos reptilianos con un cuello enorme, y esos seres le transmitieron un gran amor, una gran armonía, y este hombre empezó a obsesionarse con este tema y empezó a dedicar todo su arte y todo su tiempo a pintarlos y también a hacer todo tipo de esculturas. Os he hablado en varios vídeos sobre el caso de Robert Dimos. Pero ahí está, y seguramente van a salir muchos y muchos más casos muy interesantes. Aquí estaremos nosotros para compartirlos con todos vosotros. Espero que os haya gustado este repaso de hoy y nos vemos en próximos vídeos, amigos. Un abrazo para todos.